más si la moto en este caso es pesada, inmediatamente una fractura no se la quita uno. Recientemente acaban de operar a un amigo mío, colega, se fracturó la tibia y el peroné, 2 fracturas, porque le cayó la moto encima. Y Dios me libró de una tremenda fractura ahorita. Le damos gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque me libró de un accidente que quizás estuviera a lo mejor rumbo para el hospital en una ambulancia. Entonces, de eso se trata el mensaje de esta noche, la carrera de la fe. La vida del cristiano es un caminar por fe. Cuando el cristiano se decide a seguir los caminos del Señor, los caminos de Cristo, empieza su carrera. Y en esta carrera que nosotros emprendemos, vamos a tener grandes dificultades, situaciones difíciles en la vida, porque no es color de rosa caminar en lo que es andar en los caminos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo dijo realmente, que íbamos a tener aflicción, pero que teníamos que confiar en Él, porque Él había vencido, y como Él había vencido, y como Él es el autor de la fe, el consumador de la fe, es ahí en donde nosotros debemos de poner nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo Jesús, cuando estamos ya en la carrera cristiana, en la carrera de la fe. Todo cristiano, ¿verdad?, que se decide a servirle al Señor, empieza su carrera. Ustedes saben que en una carrera, si hablamos desde el punto de vista profesional, muchos empezamos una carrera y todos motivados al principio, y ya me imagino las aulas de clase llenas de estudiantes, y con el pasar de los días, de los meses, de los años, comienzan las deserciones en el aula de clase. Algunos por motivos de enfermedad no siguieron, otros por problemas económicos, otros por otro tipo de problemas, otros porque murieron en un accidente y no pudieron terminar la carrera, y así, pero son pocos los que llegan a la meta. Y esto pasa igualito en la vida cristiana, en la carrera de la fe que emprendemos cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 12, quiero empezar por ahí. Aquí el autor de Hebreos, ¿sabe? El autor de Hebreos nos enseña a través de una metáfora, una comparación, en donde el creyente lo ve, o donde el creyente lo pone como en una competencia, en una carrera, ya sea de los 100 metros o en otro tipo de deporte, y todo lo que implica una persona que está compitiendo, de todo lo que se debe abstener, cuáles son las condiciones que debe tener, cuáles son las reglas que debe de seguir. Y hay aún dentro de ese medio, ese ambiente donde está compitiendo la persona, el corredor, dentro de un estadio, supongamos, hay espectadores también ahí. Entonces aquí el autor de Hebreos nos mete al cristiano, al creyente, en esa comparación, y nos da una gran enseñanza, una gran ilustración de cómo debe de correr el creyente en su caminar por fe. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué interesante, porque vamos a estar hablando acerca de este pasaje. Y luego dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como decíamos, el autor aquí nos habla a través de una metáfora. Y miren lo que dice: por tanto. Y él hace referencia, sigue la secuencia del capítulo 11, porque en el capítulo 11 nos habla acerca de los grandes hombres de la fe, acerca de Moisés, acerca de Abraham, acerca de Enoc, de Abel, todos estos hombres de Dios que corrieron la carrera, que coronaron la carrera. Y alegóricamente nos dice acá que estas personas nos precedieron a nosotros y que hoy están de testigos, de espectadores, viéndonos nosotros correr la carrera. Estamos hablando de una manera metafórica. Y dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, hablando del capítulo 11, de los grandes hombres de la fe, teniendo en alrededor nuestra grande nube de testigos, Noé, Abraham, Moisés, Enoc, Abel, todos esos hombres, esos gigantes de la fe. Y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor, como decía al principio, nos lleva a la imagen de estar en un estadio donde están una serie de deportistas ahí en competencia. Ustedes saben que esto era común en los griegos, en las Olimpiadas. Las competencias estaban acostumbrados. Entonces aquí hace referencia aquí a los griegos sobre las competencias, las Olimpiadas. Y lo que se daba era que estaban en un estadio, las competencias. Imagínense un corredor de los 100 metros o otro tipo de persona que practicaba otro deporte, otro tipo de deportista, como el lanzar la jabalina. Y aquí el autor nos lleva a ponernos nosotros a pensar todo lo que debía de hacer un deportista. Y dice que en ese lugar habían espectadores. Y dice: teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, todo corredor o todo deportista, para competir contra otros hombres deportistas, tienen que estar en buenas condiciones físicas, saludables y mentales. Dice aquí el autor de que nosotros, para poder entrar en la competencia, en la carrera, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Imagínense un corredor de los 100 metros, pongamos en las Olimpiadas, tiene que estar en buenas condiciones físicas y tiene que estar con la vestimenta adecuada, los zapatos adecuados para competir. No pueden dar alguna ropa o algo que no esté de acorde a la vestimenta que ellos deben usar. Ya sea el que corre, el que compite en los 100 metros, el que compite en el lanzamiento de jabalina, también está incluido el boxeo y otros deportes. Entonces, acá el autor dice que nosotros,
cuando entramos en la carrera de la fe, nosotros debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué peso nos puede afectar a nosotros? Todo peso, dice, y todo pecado. Puede estar hablando aquí el autor del pecado del orgullo, del pecado de la amargura. Porque sinceramente que una persona cristiana orgullosa no va a llegar muy largo en su carrera que ha emprendido, en su carrera de la fe, en su caminar por fe. Igualmente una persona que anda, imagínense, 50 kilos de amargura dentro de él, cargando, es difícil. ¿Por qué? Porque todo eso le va a afectar en su carrera, en su caminar con el Señor. Y puede que llegue, ¿verdad?, hasta el final, pero con grandes dificultades, y quizás muchos de ellos no van a recibir el premio como los otros. Porque en la carrera de la fe, en la carrera cristiana que emprendemos todos nosotros, los creyentes, cuando venimos a Cristo, ustedes saben que muchos comenzamos y queremos totalmente llegar a la meta rápido, y no es así. Por eso es que muchos fracasan en los caminos del Señor. Muchos inician y están gateando y ya quieren correr, ya quieren ejercer ministerio, ya quieren enseñar, ya quieren hacer muchas cosas dentro de la vida cristiana, dentro del caminar, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y necesitan primero ser capacitados, ser preparados para poder afrontar todas las dificultades, todos los obstáculos que se van a encontrar en su carrera de fe. Acá nos dice el autor que nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr con paciencia. Esto no es a la loca, no es apresurarnos. Muchos, como les decía al principio, queremos servirle al Señor y no esperamos que Dios nos moldee, nos trate con nuestra vida, nos forme, nos capacite y nos pase por un proceso donde estemos aptos y que corramos la carrera no a la loca, no como dice el apóstol Pablo, como el que golpea al aire, como el que golpea al vacío, sino que seamos personas que caminemos firmes, seguros en el Señor. ¿Cuántas personas han iniciado en ministerios hoy en día, y nosotros que ya le hemos servido al Señor por muchos años, vemos que esas personas que eran líderes, tenían iglesias, congregaciones, hoy ya no, hoy dejaron a un lado y se apartaron de los caminos del Señor, porque no habían sido libres de muchas cosas que le servían de obstáculo en su vida ministerial, en su carrera de la fe que estamos hablando en esta noche. Entonces, como cristiano, como creyente que le servimos al Señor y que hemos emprendido la carrera, recuerden que hay una carrera que tenemos que correr como cristianos. Cristo, cuando vino a este mundo, cuando nació, Él tenía una meta. Y la meta, esa meta era ir a la cruz. Una meta que el Padre le había puesto delante a nuestro Señor Jesucristo, el cumplir esa meta
de ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Esa era la meta de Cristo. Ir a la cruz. Y Él, dice la Biblia, que siendo obediente, dice, aprendió la paciencia. Fue obediente y paciente. Y Él obedeció al Padre, y Él, su carrera, llegó hasta el final y cumplió su meta de ir a la cruz. Recuerden que estamos ya prácticamente entrando ya al último mes del año. Y hoy en día existe la controversia de que si Cristo nació en diciembre, si no nació en diciembre. Y hay una controversia en mucha gente por la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es relevante, porque no importa para nosotros si nació un 25 de diciembre o nació en enero. Para nosotros eso no es muy relevante. Lo relevante es el hecho de que Cristo vino a este mundo y Él coronó su carrera, la meta que Él se había propuesto de ir a la cruz y morir por nuestros pecados, y de esa manera Él nos rescató de la manera en que nosotros andábamos perdidos en este mundo. Entonces, así como Cristo llegó a la meta, cumplió sus propósitos, así todo cristiano también tiene una meta como cristiano. Y esa meta, dice la Biblia, que tenemos que aprender a ser como Cristo. Que sabemos, y realmente nosotros entendemos de que llegar a ser como Cristo es muy difícil en esta vida, porque somos seres imperfectos, por nuestras imperfecciones es difícil, pero sabemos que Dios nos ha establecido metas a nosotros y llegar a ser como Cristo, pero que va a ser difícil por nuestras imperfecciones, pero sé que un día vamos a ser igual que el Señor Jesús, porque un día vamos a estar con Él, y un día todas nuestras imperfecciones, todas nuestros pecados van a ser totalmente arrancados totalmente de nuestro ser, porque Él nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no va a ser un obstáculo para poder estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí el autor que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué dice esto el autor? ¿Saben por qué? Porque cuando se refiere que tenemos que correr con paciencia, la palabra paciencia en el griego implica soportar las aflicciones que nosotros sufrimos como cristianos, mientras estamos en este mundo, mientras vamos en el camino, mientras estamos en la carrera de la fe. Ya les decía que cuando emprendemos una carrera, todo nos puede pasar. Y en la carrera de la fe, dice el autor que tenemos que ir con paciencia, despacio, pero a paso firme, con paciencia, soportando las aflicciones. A eso se refiere, soportando las aflicciones. O sea que en la carrera de la fe vamos a caminar y van a haber momentos difíciles en nuestra vida, momentos de lágrimas, momentos de tristeza, momentos de dolor, pero también van a haber momentos de bonanza, pero no es fácil. Por eso la Biblia es claro, dice que tenemos que aprender a caminar con paciencia, con fe,
la carrera. Tenemos que correr hacia Cristo, hacia la meta y ser como Él. Yo le comentaba hace unos minutos que antes de estar acá se me resbaló la llanta delantera de la moto en una esquina ahí para doblar a 100 metros de los estudios del canal. Y la moto cayó como a 3 metros y yo salí caminando, pero corrí del impacto del resbalón de la moto. La moto salió por un lado y yo salí por otro lado, pero no, gracias a Dios no me caí. Dios me guardó de una tremenda fractura. Son situaciones que pasan y Dios nos guarda de todo. En la carrera de la fe pasamos dificultades terribles, pasamos hambre, escasez, enfermedades, accidentes, se levantan enemigos, injurias, calumnias, de todo, desempleo, pero es necesario que pasemos por todas estas cosas porque dice la Biblia que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Tenemos que caminar por fe, aunque las cosas se pongan difíciles en nuestra vida. Porque entonces, de lo contrario, si todo fuera lindo y color de rosa, no necesitáramos de la fe. ¿Saben? Luego dice el autor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, en medio de todas estas situaciones, el autor dice, caminemos con paciencia en la carrera, pero que los problemas de este mundo no nos distraigan, no nos quiten la mirada de Cristo, que no pongamos nuestra mirada en los problemas, en las adversidades, no pongamos la mirada en las cosas de este mundo, sino que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta palabra consumador quiere decir el perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabían que Jesús no le importó, en otras palabras, usando este término, ser igual a Dios o ser Dios mismo? No le importó, no se aferró a eso, sino dice que si él se humilló hasta lo sumo, entregó su vida por nosotros, fue vituperado, él se humilló. Y entonces el autor dice, corramos la carrera con paciencia, corramos la carrera con paciencia. Paciencia, como le decía, soportando las aflicciones como cristiano. Pero en medio de todas esas aflicciones, no quite los ojos de Jesús, dice el autor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no sea como Pedro, cuando le dijo a Jesús, Señor, Jesús venía caminando sobre la agua. Señor, manda que yo camine también sobre la agua. Y Jesús le dijo, ven pues. Y cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, dice que el mar embravecido se puso más fuerte la ola, y en vez de poner Pedro los ojos en el Señor y seguir creyendo, confiando en Él, comenzó a quitar la mirada de Cristo y puso la mirada en las grandes olas, en la tempestad que estaba ahí. Y por eso fue que se hundió. El autor nos dice, poner la mirada en Cristo, no en los problemas. Deje los problemas ahí, o sea, no dejemos que los problemas
agobien, nos controlen, nos envuelvan totalmente, nos controlen nuestros pensamientos. No. Pongamos la mirada en Cristo Jesús. Aquí el autor de Hebreo compara al cristiano, al creyente, como una persona que está compitiendo en las Olimpiadas, en un estadio donde están un montón de testigos que ya llegaron a la meta. Y él pone de ejemplo a los grandes hombres de la fe en el capítulo 11. Pero dice que estos hombres, cuando están ahí, si ustedes se imaginan, los deportistas, ellos están bien concentrados. Y ellos están bien concentrados y ellos saben cuál es su meta de llegar al final y de ganar el premio. Y no tienen que ser distraídos por nada. Y a eso es que el autor a nosotros nos trata de enseñar de esta manera, que la vida del cristiano es igual a la de un atleta. De que el atleta debe de cuidarse, debe de abstenerse de muchas cosas. El atleta debe de cuidarse de la comida, de la dieta, no desvelarse, no trasnocharse, no ingerir alcohol y muchas cosas para poder ser un buen atleta y poder competir y llegar a la meta, ganar la carrera. Y se debe de atener de muchas cosas. Así no sucede al cristiano. Imagínense el cristiano, el creyente que le sirve al Señor, que ha emprendido la carrera cristiana, la carrera de la fe. Se debe de abstener de muchas cosas que el mundo te ofrece. Por eso los jóvenes, cuando le sirven al Señor, son atacados de una y de mil maneras. Hoy en día la situación es más difícil, imagínense en la juventud. Porque, ¿cómo vemos en el mundo, en la sociedad, vemos cómo la moral, cómo ha decaído totalmente? Vamos por la calle y ver a una muchacha que prácticamente sale a la calle y prácticamente sale en ropa interior. Y lo ven normal ellos. Y la gente lo ve normal ya prácticamente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con muchachas que prácticamente andan en ropa interior, en boxer, pero prácticamente en ropa interior? Y eso se ve normal. Y vemos cómo la lascivia, la lujuria, todo el tipo de pecado se ve normal en el mundo. Y los jóvenes cómo están luchando, batallando con este tipo de tentaciones. Es terrible. La droga, la promiscuidad, el libertinaje, todo eso a lo que un joven creyente verdadero que ama al Señor se debe de abstener de todo esto. Ya para nosotros como personas adultas que hemos pasado por muchos años y le hemos servido al Señor, no estamos diciendo que no somos tentados, sí, pero ya la prueba, la lucha es en otro nivel y nos hemos sido tentados y Dios ha venido trabajando en nuestra área, ha venido formando nuestro carácter. Y de hecho, claro, debemos de cuidarnos, pero es más difícil para la juventud, porque ya una persona de 40 y pico de años con familia formada y todo, ya está en lo que está. Y esa persona con madurez debe de tener cuidado y afronta las cosas, afronta las situaciones y ve el mundo desde otra perspectiva con mayor madurez. Pero claro, sin confiarse, porque estamos en este mundo. Y entonces, aquí el autor dice que debemos de poner los ojos en Cristo Jesús, sin ver a la izquierda, a la derecha, ver a Cristo, el autor, el perfeccionador de la fe, mientras nosotros caminamos.
en este mundo mientras estamos en la carrera de la fe. En la Biblia tenemos un ejemplo claro de un hombre que llegó al final, llegó a la meta, coronó la carrera. Y miren qué bonito el ejemplo que tenemos en la Biblia. Hay muchos, pero en esta noche vamos a hablar de uno de ellos, y es de Enoc. Enoc, dice la Biblia, que fue un hombre que caminó con Dios. Y caminar con Dios implica obedecer a Dios, pensar como el Señor, caminar en los principios, en su ley, en sus mandamientos, ser obediente hasta el final. Fue un hombre que dice la Biblia que agradó a Dios. Agradó a Dios, fue aprobado por Dios, sus acciones, su obra, mientras estuvo en este mundo. Y no crean que en el tiempo que vivió Enoc era fácil. No, era terrible también. Era terrible. Pero aún en medio de ese mundo en que vivió Enoc, él marcó la diferencia. Y realmente Dios nos ve a nosotros. Y Dios ve cómo vamos en la carrera, cómo nosotros estamos compitiendo, cómo vamos en la carrera que emprendimos desde que le entregamos nuestra vida a Él. Mire qué interesante. Mire Enoc 11:5. Vamos a ver la vida de Enoc. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es el prototipo del creyente, de aquel creyente que camina en obediencia con Dios y que un día va a ser levantado de esta tierra a estar con el Señor. La Biblia habla de un rapto, de un arrebatamiento de la iglesia. Y aquí el ejemplo de Enoc dice que Enoc fue un hombre obediente, un hombre que caminó con Dios. Y por la razón de ser un hombre temeroso de Dios, obediente en esa época, dice que Dios lo trasladó, lo transportó al cielo, y dice que no vio muerte. Y esto nos enseña en la Biblia claramente de que sí va a haber un arrebatamiento de la iglesia, porque está en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en Tesalonicenses, Pablo enseñándonos de eso, y el mismo Jesús nos dice. Entonces Enoc, al ser un hombre obediente, dice que él no vio muerte. Dios lo levantó y lo trasladó al cielo, y no vio muerte. Y dice que no fue hallado. Me imagino en aquel tiempo que lo buscaron a Enoc, sus familiares, sus amigos, por el río, por la montaña, por todos los lugares lo buscaron. Y no lo encontraron, porque de esa misma manera, así va a ser el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor va a venir a levantar a su pueblo sobre los 4 puntos cardinales, y Él va a levantar a su iglesia, a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y que han caminado con Cristo Jesús, y que van con paciencia corriendo la carrera, con paciencia, y que tienen una meta, ir hacia Cristo y ser como Cristo. Y a eso es que va a venir el Señor a traer. En ese mundo, en esa época en que vivía Enoc, el mundo estaba totalmente perdido, dice la Biblia. Los pensamientos del ser humano, del hombre, era solo de maldad y maldad y maldad y maldad. ¿Y será que así estamos hoy?
peor todavía. Pero la Biblia nos describe al hombre de ese tiempo, en la época de Enoc, cómo era el hombre. Pero dice que Enoc marcó la diferencia hasta el punto que Dios dijo: bueno, Enoc, yo considero que no eres digno de vivir en este mundo, en medio de esta sociedad perdida. Y el Señor se lo llevó. Y la gente en aquel tiempo lo buscaron y no lo pudieron encontrar. Así mismo va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, usted que me está viendo, amigo y hermano, así va a ser el arrebatamiento de la iglesia, donde los cristianos verdaderos van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Aquellos hombres que se decidieron a caminar por fe, aquellos hombres y mujeres que se decidieron a correr la carrera en obediencia al Señor, un día van a ser levantados. No aquellas personas que dicen soy cristiano y profesan una fe y viven una doble vida, no, sino los que verdaderamente caminaron con Dios como Enoc, porque estamos viendo la vida de Enoc. Dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa esto? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, fue aprobado, confirmado por Dios de haber agradado a Dios. ¿Ustedes creen que Enoc era cualquier persona? No. O sea, era un hombre como nosotros, común y corriente. Estamos hablando desde el punto de vista de que este hombre se determinó, decidió a servirle a Dios, a caminar con Dios, a abstenerse de tantas cosas como nosotros también en esta tierra. Y Dios vio eso en Enoc. Porque Enoc, dice la Biblia que él vivió 365 años, pero anduvo con el Señor 300 años. Y en esos 300 años, Enoc, como nosotros, pasó hambre seguro, enfermedades, quizás se le murieron algunos familiares, quizás la Biblia no nos relata claramente algunas cosas, pero se supone que sufrió. Pasó pruebas, luchas, tribulaciones como nosotros, porque imagínense Enoc viviendo en un mundo donde la maldad del hombre era de continuamente solo de hacer maldad. Y en medio de eso Enoc se actuó. Ya imagino las burlas, ya imagino los enemigos que se levantaron en contra de él, ya imagino las dificultades que pasó, enfermedades, cualquier tipo de adversidad, como todo cristiano que sirve a Dios. Pero aún Enoc, en medio de esa sociedad perdida, que recuerde que fue en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Noé, que Dios tuvo que exterminar al ser humano mandando un juicio como el diluvio. Y todo eso Dios se lo reveló a Enoc, porque lo dicen en el Nuevo Testamento, en Judas, donde Dios le dijo del juicio que venía, y aparte de eso, que él iba a regresar en su segunda venida. Estos hombres no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Estos hombres no tenían todo el conocimiento, toda la revelación de la palabra de Dios, que hoy nosotros sabemos que el Mesías iba a venir, y que la Biblia lo dice, que vino y murió por nuestros pecados. Tenemos todo ese conocimiento, pero ellos estaban confiando en ese Redentor, en ese Mesías. Ellos estaban apuntando a Cristo Jesús, tenían puesto la fe en Él, tenían esa fe que de su linaje, de la descendencia de ellos, de Enoc, porque Enoc viene de la descendencia de Abel, de toda esa descendencia donde Dios le dio una promesa, que iba a venir el Redentor, el Mesías. Recuerda que en la enseñanza pasada el padre de Enoc se llama Set, y Set significa sustituto, y sustituto apunta a Cristo, el que sustituyó, el que en nuestro lugar llevó nuestros pecados en la cruz, el que sustituyó prácticamente
a Abel también, porque Caín mató a Abel y a través de Abel venía su descendencia, su linaje, venía el Mesías, el Redentor. Entonces, Enoc era un hombre que en medio de ese mundo perdido, dice que él fue raptado porque agradó a Dios, porque él fue un hombre que se decidió a caminar en rectitud, en justicia, en generosidad. Caminó prácticamente de acuerdo a la palabra de Dios. En Génesis 5:22, mire, seguimos hablando de la vida de Enoc, porque Enoc es un gran ejemplo a seguir, un hombre que coronó la carrera, que en medio de un mundo perdido, él se mantuvo fiel al Señor, caminó en fe. Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Es lo que explicábamos en la sesión pasada. Los primeros 65 años de su vida de Enoc, todavía Enoc, no sabemos, la Biblia no lo relata, pero Enoc todavía no había tenido un encuentro con Dios. Él había escuchado a sus padres de hablar de la fe, del Mesías, de la promesa que Dios tenía, que Dios le había dado a sus padres. Pero dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén, pero algo pasó en la vida de Enoc cuando nació su hijo Matusalén, porque Matusalén significa hombre de renuevo. Hubo un renacimiento, una transformación en la vida de Enoc. Y dice, y caminó Enoc con Dios. Ahí donde dice, vea, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuánto caminó Enoc con Dios? 300 años. Imagínense cuánto tiempo se decidió caminar Enoc, 300 años. Y nosotros, por la misericordia de Dios, solo Dios nos va a permitir a lo mejor quizás llegar a los 90 años, a lo mejor, a los 70, a los 80, imagínense. Pero esa era la gracia de Dios, la misericordia. Caminó 300 años, pero Enoc se decidió a caminar con Dios. Algo pasó en la vida de Enoc. Y como decimos de que Dios dice que le agradó, se agradó de Enoc por ver su fe. Y lo habíamos leído en Hebreos 11:5. Dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc, como les decía, caminó con el Señor. Y Dios consideró que era un hombre íntegro, que era un hombre justo, que era un hombre recto, que era un hombre que se abstenía de todos los placeres en ese tiempo, de ese mundo. Y Dios decidió sacarlo de esa sociedad podrida, contaminada, y se lo llevó al cielo. Y posteriormente vemos a Noé también predicándole a ese mundo antiguo, porque eso está en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde habla de que la maldad del hombre era de continuo, de solamente el mal. Si se lo leo, dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así era el hombre en los tiempos de Enoc, así era el hombre en los tiempos de Noé. Todos sabemos de que Dios tuvo que mandar un diluvio
para limpiar la humanidad, para limpiar la humanidad, para limpiar el mundo, mandó un juicio. Y todo eso Enoc lo recibió por revelación. Al igual que también recibió revelación Enoc de que Dios iba a enviar a Jesucristo por segunda vez a su pueblo, a traer a su pueblo. Eso está en Judas, capítulo, ahí en capítulo 1 en adelante lo podemos ver. Entonces, hermano, el caminar con Dios es algo que nosotros debemos de aprender. Porque la Biblia dice que tenemos que caminar con paciencia la carrera que hemos emprendido como cristianos, la carrera de la fe. Y la paciencia realmente no es un don, es una virtud. No es un don como nosotros cuando le pedimos al Señor, Señor, enséñanos, Señor, dame paciencia, dame el don de la paciencia. No, la paciencia es una virtud que todo cristiano la desarrolla a través de las tribulaciones, de las pruebas, de las luchas que nosotros vivimos, atravesamos. No es un don como, la paciencia no es un don como el don de la enseñanza, como el don del discernimiento, como el don de dar, no. La paciencia nosotros la adquirimos a través de las pruebas, a través de las luchas. Recuerde lo que nos dice Santiago. Se lo voy a leer para que miremos. Hermanos míos, dice Santiago en el capítulo 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es una virtud que nosotros la desarrollamos a través de las pruebas, de las tribulaciones. Y aquí el autor de Hebreos dice que nosotros como cristianos tenemos que correr la carrera con paciencia. Con paciencia. El rey David le dijo al Señor, miren lo que nos dice, miren lo que dice, cómo le pide el rey David al Señor. Enséñame, Salmo 86, 6. Por acá lo tenemos. Salmo 86, 11, perdón. Enséñame, oh Jehová, tu camino. O sea, eso de caminar en la fe, en la carrera que hemos emprendido, el caminar con el Señor, tenemos que aprender y tenemos que decirle al Señor que nos enseñe por el camino que debemos de andar. Salmo 86, 11. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios le dijo, miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Porque eso es lo que demanda Dios de nosotros. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Qué es lo que Dios demandaba del pueblo de Israel y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Porque el mensaje para nosotros también. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Ese es lo que pide de nosotros, hermano. Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que demanda, eso es lo que Dios le exigió le demandó al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel fue rebelde, desobediente. Por eso, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Puede haber
multitudes de gente y puede haber una iglesia llena de mucha gente, pero son raros y contados los que le sirven al Señor con rectitud, con integridad, con honestidad, con generosidad. Son raros y contados, hermano. Son raros y contados. Recuerda que en una competencia hay espectadores, hay testigos, hay jueces. Y esos jueces están ahí para estar observando, y en las competencias se establecen las reglas por el cual nosotros debemos de, o el deportista debe de respetarla, y el que hace trampa queda eliminado. Y ahí hay jueces. Y en nuestra carrera cristiana, en la carrera de la fe, tenemos un juez justo, perfecto, que lo ve todo y que no podemos engañar. Entonces vea, Dios demanda de nosotros, dice, Dios le dice a Israel que tema a Jehová tu Dios. Israel, pues, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios dice que aprobó a Enoc. Enoc fue aprobado por Dios. Porque dice que Enoc caminó con Dios. Y por la obediencia, por la fe de Enoc, el Señor dijo, no es digno que mi siervo esté en medio de un mundo perdido. Y Dios se lo llevó al cielo. Dice que ni siquiera murió, no vio muerte como nosotros, que vamos a ver un día, si Dios lo permite, quizás vamos a morir físicamente, o el Señor nos lleva a su presencia en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Pero eso nos indica de que así como Enoc, mire la enseñanza que nos da Enoc en la Biblia, el ejemplo que pone el Señor en la Escritura, que así como Enoc fue capaz de caminar con fe, de coronar la carrera, de recorrer esa carrera en medio de un mundo perdido, y caminó 300 años Enoc, nosotros también podemos lograrlo, porque para eso Dios lo dejó como ejemplo en la Biblia, que sí podemos caminar con fe, que podemos correr la carrera con paciencia y llegar a la meta. Así que en esta noche vamos a dejarlo por ahí, esta enseñanza, y vamos a seguir compartiendo el próximo jueves, continuación de esta enseñanza, la carrera de la fe. Así que yo le motivo a que nos siga el próximo jueves a la misma hora, porque estaremos hablando de este tema interesante de la carrera de la fe, para que aprendamos de que así como Dios usó a hombres común y corriente y se mantuvieron firmes y llegaron a la meta, coronaron la carrera, aún viviendo en un mundo perdido como estamos hoy, usted y yo también podemos llegar a la meta, podemos lograrlo, porque Dios nos ha dado el poder y nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual Él nos va a guiar a toda verdad y toda justicia, y Él nos va a acompañar, como dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios. Señor, gracias por todo. Gracias por el tiempo que me ha permitido de compartir tu palabra, Señor. Gracias por los televidentes que estuvieron con nosotros viendo el programa a través de la televisión, los que se conectaron en Facebook. Bendice la vida de cada uno de ellos. Señor, te presento cada uno de las necesidades de ellos, Señor. Seas tú ayudándoles, seas tú proveyendo lo que ellos necesitan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo y, Señor, y te lo pongo en tus manos, Señor. Y todas esas personas, Señor, que hoy están
con nosotros conectados viendo el programa, Señor. Ayúdale, Señor, dale fuerza, Padre, para que ellos sigan corriendo la carrera con paciencia, Señor, hasta que tú, Señor, cumplas tu propósito en nosotros, Señor, o hasta que llegamos a la meta, Señor, como dice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Dios me los bendiga a todos y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Los viernes, desde las 8 de la noche, conéctate con el fuego, la unción y la gloria sobrenatural de Dios en Fe y Esperanza, Radio y Televisión.